Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es mi oración, que tu presencia se derrame en mí. Esta es mi condición, que yo sea un reflejo de ti. Y todo lo que soy te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma a su voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. ¿Cómo no ofrecerte una ofrenda que perfume tu trono? Vivir para agradarte, y es mi gozo darte a ti lo mejor. Y todo lo que soy te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti. Que tu palabra sea mi seguridad. Y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti. Que tu palabra sea mi seguridad. Y todo lo que soy te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no
que soy, te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz, y antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti, que tu palabra sea mi seguridad, y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz, antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti, que tu palabra sea mi seguridad. Esa es mi oración. Oh, esta es mi oración. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que lo oyen. Mi nombre es Albina Pineda y congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor se llama Osvaldo Tona. En esta oportunidad le voy a dar testimonio de la sanidad que Dios obró en el hijo de mi sobrino. Resulta que su esposa, ella llevaba un embarazo normal, con un control normal. Luego, cuando se le llega el día de dar a luz, se le complicó el parto y terminaron haciéndole una cesárea. Resulta que en el pabellón estaba contaminado con una bacteria y los doctores no se habían dado cuenta, las personas que estaban aquí trabajando, encargados de él. Y todos los niños que nacieron en esos días, ellos también fueron contaminados por un virus. Luego llaman a mi sobrino y le dicen que
el bebé le nació, le hicieron unos exámenes porque el bebé estaba todo rojo con una reacción en su cuerpo y querían saber el motivo por el cual el bebé tenía ese. Cuando él le hace el examen, resulta que le salió una bacteria. El doctor lo llama y le explica la condición y lo agresiva que es esta bacteria. Y le dice que hay un tratamiento, porque mi sobrino le pregunta que qué se podía hacer. Él le dice que hay un tratamiento, pero es demasiado costoso. Y que si él en verdad tiene las condiciones para pagarlo, que lo buscara, porque tampoco estaba aquí, sino que había que buscarlo en Colombia. Pero él firma un papel, porque le dijeron firme un papel como usted que se va a someter al bebé a todo esto. Y le dijeron que prácticamente no le estaban garantizando la vida al niño. Era como un experimento que iban a hacer. Luego él llama a mi hija a ver si qué posibilidades había de que ella lo ayudara, porque mi hija es enfermera, a conseguir ese medicamento. Y mi hija le dice que no, que ese es un poquito complicado para conseguirlo y que es fuerte y más para un bebé. Bueno, gracias a Dios el Señor abrió puerta por un medio de una fundación y le donaron parte del tratamiento. Luego mi hija consulta con una colega ahí en el hospital y ella le explica el tratamiento que le van a colocar al bebé, la condición, la bacteria que tiene, y ella le dice, mire, yo voy a ser realista contigo. En verdad eso es lo que van a experimentar y tu familia lo que vas a gastar dinero porque esa bacteria es muy agresiva y aparte de eso, el tratamiento prácticamente destruye los riñones de las personas. Porque a mi padre le aplicaron este tratamiento y no murió de lo que tenía, sino del problema en un riñón. Bueno, mi sobrino se mantuvo ahí que él iba a copiar eso hasta donde pudiera, pues a ver qué reacción. Mi hermana, que es su mamá, ella estaba orando, se puso a orar allá en la congregación con nuestros hermanos allá. Nosotros también tomamos la autoridad, oramos y pusimos todo en las manos del Señor. Luego le van aplicando el tratamiento al niño y, y así todos los otros niños que estaban contaminados con la bacteria, algunos no pudieron pagar el tratamiento porque no tenían dinero y lo dejaron. Fue que ellos aceptaron lo que dijeron el doctor, no hay esperanza. Ellos aceptaron esa palabra y los niños, algunos murieron, otros que le pusieron el tratamiento, efectivamente el tratamiento lo destruyó. Y la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo, que el bebé reaccionó bien porque no fue el tratamiento, fue el milagro que Dios le hizo al bebé honrando la fe y lo que nosotros le creímos, lo pusimos nuestra confianza en él. Y el bebé hoy en día está completamente sano, ya va para 2 añitos. Y a pesar de que los doctores se lo dieron, le dijeron llévatelo, pero toma en cuenta de que el bebé va a tener problemas para caminar, va a tener problemas en sus órganos, porque eso va a afectar, tiene que hacerle exámenes en la cabeza para ver si su cerebro está marchando bien. Y bueno, realmente él dijo después de que lo sacó de ahí, bueno, lo voy a hacer todos los exámenes, pero yo sé que mi está bien. Y bueno, la gloria y la honra sea para el Señor. Hoy en día está el bebé fuerte, sano, inteligente y come bastante y niños musen. Y la gloria y la honra sean para el Señor y esto también activó la fe de mis sobrinos, de que, bueno, ya hablaban, pero ahora todo es como ha llegado más temor a su vida y de que el Señor está obrando tanto en él como en su esposa. La gloria y la honra sean para el Señor. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Unidos para un propósito, parte 5.
Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer de Barquisimeto, Venezuela. En el nombre del Señor Jesucristo le damos la bienvenida en esta hora para que sean ustedes, pues entonces así cómodos en su hogar, en su vehículo, en su lugar de trabajo, donde quiera que pueda estar escuchando estas palabras de vida, este evangelio que ha salido para usted sea salvo, para que usted conozca la verdad de Dios, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿cómo es usted libre si el evangelio que se está predicando hoy en el mundo, el cual es una manera que el hombre ha querido acomodar el evangelio a su manera, como usted lo pueda servir? No es que usted pueda acomodarse, el evangelio acomodarse a su vida, sino usted acomodarse a la vida del evangelio que le esté mostrando. Usted no puede decir que el Señor le sirva a usted, sino usted servirle al Señor, porque sabemos que hay una verdad, hay un evangelio verdadero, pero en el mundo han salido muchos evangelios que lo están amoldando a la vida del hombre. Evangelio light, evangelio cómodo para el hombre, evangelio que lo hace a usted un religioso, también puede hacerlo, pero sabemos que hay hombres en el mundo, mujeres en el mundo, que están buscando a Dios en su corazón sincero allí, pero vemos que el evangelio que le están trayendo entonces es fuera de la doctrina de Cristo, y así entonces no son libres en verdad, sino que lo hacen esclavos entonces de un sistema, y es el propósito de Dios en este día que está llevando un evangelio puro, sin mancha, sin mácula allí, que no esté mezclado, que no sea híbrido, para que usted pueda entonces crecer en la estatura de la perfección de Cristo. Por eso vemos allí al apóstol Pablo, cuando él estaba en su momento, que era fariseo de fariseos, era un hombre religioso hasta las médulas, porque él decía que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, enseñado por el mejor maestro, Gamaliel. Entonces vemos allí que era religioso hasta las médulas este hombre, pero estaba sincero, haciendo las cosas sinceras en su corazón, pero estaba errado en el propósito del evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque estaba llevando a los creyentes, a los seguidores de Jesús, que para él eran herejes, y lo estaba entonces llevándolo al matadero, para que los asesinaran, para que los metieran presos y aún para hacerlos blasfemar. ¿Ves? Un hombre muy religioso, sincero en su corazón, pero errado en la doctrina. Y es hoy, amado hermano, que Dios ha despertado entonces la simiente del evangelio verdadero para que usted pueda entonces ser libertado y crecer en la estatura de perfección a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces vemos que es uno de los propósitos que Dios entonces ha traído entonces la buena nueva de salvación. Así que les invito, amado hermano, en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, que abra conmigo las Escrituras en el libro de Daniel. Y así entonces daremos continuidad al tema que hemos desarrollando en este programa, el cual hemos titulado Unidos para un propósito. Y ahora, ¿sabe usted cuál es el propósito que tiene Dios para su vida? Entonces, búsquelo entonces para que pueda dárselo a conocer, revelárselo allí en su corazón, y usted entonces obrará conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad de su Creador y mi Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito, amado hermano, a abrir entonces y leer unos versículos allí en el libro de Daniel, capítulo 1, del versículo 1, y leemos algunos versículos allí al 8, para que así entonces le demos continuidad al tema que hemos ido desarrollando semana tras semana, unidos para un propósito. Entonces, leemos y dice así la palabra. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolo a tierra de Sinán,
Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, y enseñóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su comida del rey, ni el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que les invito entonces a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos en esta hora, Señor, gracias, Padre mío, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por la vida. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí nuevamente en este día, Señor, parados, Señor, detrás de estas cámaras, llevando tu palabra. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor Jesús, a este siervo, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, para que mis palabras, Señor, salgan por mi boca, Señor. Sea usted, Señor, poniéndolas, Señor. Oh, sazonadas con sal, Padre Santo, para que dé gracias, Señor, al oyente, Padre mío. Oh, Señor Jesús, que ellas puedan penetrar allí en lo más profundo, Señor, de los que están oyendo y de los que oirán, Padre Santo, a través de estos programas de internet. Padre Santo, te rogamos tu bendición sobre cada vida, Señor. Tu bendición sobre cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. Que pueda estar, Señor, al alcance de nuestra voz. Sea usted hablándole, sea a través, Señor, de su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo pueda redarguir, Señor Jesús, a las vidas, Señor Jesús, que quizás están haciendo algo errado, Padre mío. Y a través de tu palabra, Señor, ellos puedan, Señor, volverse, Señor, a ti. Oh, Señor Jesús, te ruego, Señor, tus bendiciones para cada uno de ellos, que los hagas regresar, Señor, nuevamente a su lugar, Padre Santo, los que están allí extraviados, Padre mío, en la doctrina. Padre Santo, te rogamos, Señor Jesús, sea usted, Señor, dirigiendo todo, Señor, este programa, dirigiendo, Señor, este servicio evangelístico para que su nombre sea glorificado en todo, Padre mío. Oh, todo te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea hecho. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amado hermano, hemos leído entonces el libro de Daniel y lo que pusimos el título, unidos para un propósito. Así que al unirse a un propósito y estamos hablando de lo que es la unión, lo que es la comunión, lo que es el vínculo, estar unido con un solo propósito y es con Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Es lo que el ser creyente, el hombre de Dios, el Hijo de Dios puede desear cada vez, cada momento, cada instante de su vida, para que el Dios pueda usarlo como instrumento en sus manos. Y aquí vemos algo lo que aconteció, amado hermano, allá cuando el tiempo de Daniel, cuando el tiempo de la transmigración del pueblo de Israel. Vemos allí que dice
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla, o sea, la cercó completa. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájola a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. O sea que arrasó la Jerusalén, limpió la ciudad con todo lo que tenía allí, la quemó, pero agarró todos los vasos de oro que estaban en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén, y los llevó entonces para su tierra, para Babilonia, y los metió entonces ¿qué? En los tesoros de la casa donde estaba su Dios. O sea, los dioses que tenían ellos, ¿entienden? No era Dios, el Dios verdadero, sino los dioses de ellos, y los metió allí. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Allí estaba entonces que hicieran una escogencia. Ellos arrasaron con Jerusalén, pero mataron a todos los que tenían que matar allí y llevaron cautivos centenares de personas allí a Babilonia. Y entre ellos iban muchachos idóneos allí, muchachos que tenían preparados sabiduría, inteligencia de parte de Dios. Y esto fue lo que el rey Nabucodonosor les dijo ya al príncipe Aspenaz, que los escogiera, los que tuvieran mejor, que no tuvieran tachas, que no tuvieran tatuajes, que no tuvieran heridas, nada de eso. Fueran hombres de buen parecer. Así no es lo que escogen los reyes de la tierra. Son los cuando están por ejemplo, los presidentes. Ellos, la guardia de honor, que llaman aquí, ellos están en el palacio, son los mejores soldados que están allí, bien preparados, bien presentados, que no tienen zarcillo, que no tienen rayas en los brazos, tatuajes o en el cuerpo, ninguna marca en su cuerpo, perfectos allí. ¿Para qué? Para que presenten allí, estén delante del rey, a servirle al rey. Y esto fue lo que escogió entonces Aspenaz, príncipe de Nabucodonosor, del ejército. Allí escogió esa escogencia de esos muchachos, y entre ellos iba entonces, entre todos esos, porque eran muchos, pero entre ellos iba allí Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, entre todos ellos. Y fueron entonces apartados allí para así prepararlos para el servicio que le sirvieran al rey allí en el palacio. Y allí entonces vemos que cuál fue la escogencia que ellos tuvieron allí. Muchachos bien preparados, y que les enseñaran entonces las lenguas, que les enseñaran entonces a hablar ese idioma de allá babilónico. Allí los prepararon 3 años, dice que estuvieran enseñándoles. Dice el versículo 5 entonces, y enseñóles el rey, y señaló el rey ración para cada día en la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fuera entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, entre ellos, entre toda esa multitud, estaban ellos 4 allí. Pero vemos que el príncipe de los eunucos les cambia el nombre y les pone otro nombre, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y allí entonces viene el punto muy importante. Ya ellos habían estado allí entonces cautivos, llevados a Babilonia, pero aquí estaba el punto muy importante. Daniel se propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse.
¿Qué era aquello? Yo no voy a contaminarme en este lugar. O sea, Daniel tenía algo en su corazón, tenía una seguridad, tenía una ancla, el cual él había tenido, sabía quién era ese Dios todopoderoso, el cual él había creído allá cuando había sido enseñado en su tierra, en Jerusalén, como de la tribu de Judá. Allí, entonces, vemos que cuando él va, está allí con estos muchachos allí, entonces él se propone a no contaminarse. Pero vemos allí que el creyente, al estar unido con Dios, no hay entonces problema, no hay dificultades, no hay muralla que le quite la seguridad en Dios, el cual lo tenía este hombre llamado Daniel. Era un muchacho, un joven, que quizás allí en esa gran batalla que hubo allí, cuando derribaron los muros y acabaron la ciudad, la quemaron y los fueron llevados allí cautivos a tierra lejana, ellos pasaron por un proceso fuerte, duro, pero había algo en ellos, que había una seguridad en su corazón, el cual fue Daniel, que todavía estaba unido con Dios. Él estaba allí en comunión con Dios continuamente y sabía que él no lo iba a desamparar, que no lo iba a dejar. Por lo tanto, este fue el caso de Daniel, amado hermano, el cual fue entonces llevado cautivo allá a Jerusalén, junto a estos muchachos, a los hermanos, por causa de ¿qué? De la desobediencia del pueblo de Israel. Ellos sabían lo que había acontecido, ellos sabían lo que había pasado, porque no estaban por casualidad allí, sino ellos habían oído quizás la profecía que el profeta Jeremías había dicho, que ellos iban a ser, por desobedientes, iban a ser llevados entonces a Babilonia, porque el rey de Babilonia los iba a venir a buscar y los iba entonces a llevar allá a estar 70 años. Quizás ellos comentaron, nosotros oímos esa profecía, oímos lo que dijo el profeta Daniel, y esta causa que nos ha venido a nosotros aquí, quizás podemos a comentar, que quizás fue una conversación que tuve con Mesac, Sadrach y Abednego. Nosotros estamos aquí por causa que nuestros padres desobedecieron y estamos aquí entonces pagando las consecuencias. Pero aquí estaba allí ellos haciendo afirmaciones, el cual ellos habían oído las profecías. Y esa profecía estaba aquí en el capítulo 25 de Jeremías, cuando Jeremías profetizó. Dice ahí Jeremías 25, versículo 8, dice, o leámoslo del 4, dice, y envió Jehová a vosotros, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oíste ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. O sea, eran los profetas que enviaba Dios al pueblo de Israel para que se devolvieran de sus malos caminos, pero no lo oían, sino que le daban la vuelta y la espalda a los profetas. Cuando decían, volveos ahora de vuestros mal caminos y de la maldad de vuestras obras, y morará en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y encorvándolos a ellos. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Empero me habéis oído, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélo contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo y en soledad
en soledad es perpetua, y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muela y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán esta gente al rey de Babilonia 70 años. Alabado sea el nombre del Señor. Allí estaba entonces, ¿qué? La profecía dicha por el profeta Jeremías. Y seguro estos muchachos habían oído esa profecía y sabían por qué le estaba aconteciendo a ellos este problema, que estaban llevados siendo cautivos allí a la tierra de Babilonia. Pero vemos que lo que dice la Escritura, allí en Hebreos 12:6, el Señor dice que Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. ¿Ve? Entonces, que cuando viene una reprensión para el hombre y el hombre no acepta, entonces allí viene entonces ¿qué? Las consecuencias, el castigo. Pero Dios tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sin disciplina, si no lo disciplina, entonces no es hijo, sino bastardo. ¿Ve? Entonces, siempre le viene la disciplina y nadie quiere, o sea, nadie es de agrado la disciplina cuando viene esa disciplina. Pero al final da ¿qué? Fruto apacible, dice la Escritura. Así que Dios tiene que entonces que disciplinar muchas veces duramente a sus hijos para que entren por el canal que Dios quiere que ellos entren. Únete a mí y no te va a acontecer nada. Pero al separarse de Dios y desviarse del camino, entonces viene entonces ¿qué? La mano de Dios, la vara de Dios para ir traerse la corrección. Y ellos sabían que ello había acontecido. Quizás ellos no habían hecho nada. Ellos estaban allí pagando las consecuencias por causa de sus padres desobedientes. Pero también ellos decían, bueno, si Dios lo envió, bienvenido sea. El justo por el injusto, eso es lo que dice la Biblia. El Señor vino a pagar nuestra condenación, nuestro juicio que estaba pesando sobre nosotros, y vino entonces a morir por nosotros. El justo por los injustos. Así estaba entonces el caso de estos muchachos, Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego. Y allí entonces vemos la importancia que estos muchachos estaban allí esperando entonces la vindicación de Dios para con ellos, porque ellos se propusieron a no contaminarse. Ellos se propusieron en su corazón a ¿qué? Hacer las cosas correctas y buscar a Dios cada día más. Ahora vemos que un creyente como Daniel, que viendo el mal que había acontecido, buscó que es más al refugio del Señor y se unió que a sus otros hermanos allí. Quizás los llamó y le dijo, epa, venga acá, vamos a proponernos, chicos, vamos a unirnos para que así entonces seamos 4 aquí y allí entonces Dios nos ayude y nos prospere más nuestros caminos a salir adelante. Y allí entonces vamos a proponernos a contaminarnos, vamos a proponernos a no contaminarnos con este mundo de maldad al cual estamos. No nos vamos a poner a arrodillarnos entre estos dioses de esta gente, sino vamos a servirle a nuestro Dios como siempre hemos servido, no importa el lugar donde estemos, no importa lo que estemos pasando, pero vamos a servirle a Dios y no nos contaminemos, ni con sus carnes, ni con sus bebidas, ni con nada de este mundo. Vamos a servirle a Dios. Esa será la propuesta que Daniel le colocó a aquellos muchachos allí delante de ellos para que lo ayudaran allí en oración. Y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Imagínense. Ahora, ¿cómo hacía? Daniel se las arreglaba y estos muchachos las arreglaban para tener oración allí y unirse para así estar más unidos con ese Dios todopoderoso, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que estemos unidos para un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Daniel buscó a Sadrach, Mesac y Abednego, y allí Daniel entonces sabía que unidos tendría entonces victoria para cualquier propósito. Y el primer propósito que era delante de ellos era no contaminarse. Bendito sea el nombre del Señor. No contaminarse con ninguna de estas cosas de aquel mundo.
Ahora vemos que cuántos llamados creyentes, amados hermanos, en el día de hoy y los que han pasado para el otro lado, han sufrido las consecuencias porque se han salido de las manos de Dios, se han separado del árbol de la vida y se han ido entonces al mundo y se han contaminado. Y Dios entonces ha tenido que cortarles entonces la vida. Vemos un caso aquí en Venezuela. Venezuela, el país en el cual estamos, pasó por un proceso duro, fuerte, sí, pero allí entonces es cuando Dios prueba al verdadero creyente, es cuando Dios prueba a sus hijos, porque todo hijo que se llega a Dios tiene que ser corroborado, tiene que ser disciplinado, tiene que estar allí entonces puesto para que Dios vea que sí eres mi hijo, para poder certificarlo como hijo e hija de Dios. Cuando vienen las pruebas, luchas, dificultades, allí donde ese hijo, esa hija de Dios prueba que es verdaderamente oro refinado en fuego. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces aquí vemos que muchos creyentes, cuando vino esa hambruna aquí en la ciudad, en el país de Venezuela, la pandemia y todas estas cosas, muchos pegaron la carrera, que vamos a buscar una mejor vida a otro país, vamos a buscar sueños americanos en diferentes lugares del planeta Tierra. Allí entonces se fueron y que a buscar sueños, pero que hallaron quizás muchos, hallaron la muerte, huyeron y perecieron. Y otros que cuando llegaron quizás se fueron de las iglesias, llamados creyentes, y quizás vamos a servirle a Dios en otros lugares, pero cuando llegaban a esos lugares, allí entonces el propósito, el cual era supuestamente hacerle un servicio a Dios en esos otros países para buscar una mejor vida, una comodidad, allí entonces lo que hacían entonces era contaminarse con el mundo al cual habían llegado. Ya habían perdido entonces la fe en lo que habían creído y ahora se habían desviado entonces a irse al lado del mundo, a unirse al mundo en vez de unirse y pegarse más a Dios. ¿Ves? Entonces, allí entonces sucumben entonces en la maldad, sucumben en el pecado y allí entonces, si hay hijo de Dios, viene entonces la disciplina, la corrección y allí donde son cortados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero Dios, como dice, al que Dios ama, castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que un verdadero creyente puede estar lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de sus amigos, aún lejos de su iglesia donde se pueda congregarse, pero él no cambiará de fe. Él se mantendrá fijo mirando al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ese hombre o esa mujer no se moverá tan fácilmente porque quizás muchos son como la onda de la mar que van y vienen, entran y salen, pero este creyente verdadero se mantendrá en el orden, se mantendrá en la línea mirando al autor y mirando la promesa que le fue dada para su vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que no importa las luchas, no importa las dificultades, no importa por lo que cualquier cosa que está pasando, usted mirará siempre al blanco y estar unido siempre con él, más y más, porque eso es lo que hace los problemas al creyente. Eso es lo que le hace las dificultades cuando vienen al creyente, a rasgarse más y más, profundizarse más en las cosas del Señor, unirse más con Él. No es lo que hace un árbol. Un árbol, usted ve que al árbol cuando vienen las brisas, los baten para allá, los baten para acá, ese se mueve para ambos lados. Pero ¿qué está haciendo este árbol cuando está haciendo así? Las raíces están profundizando más y más en la tierra para agarrarse más rápido, más fuerte, para que ninguna brisa lo vaya a tumbar. Así es cada creyente, hijo de hija de Dios verdadero, que no importa las dificultades que pueda estar pasando o que les llegue a su vida, ese no lo moverá nada, porque cada día se afianzará más y se unirá más al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre.
Así que este creyente, como hijo de Dios, ninguna cosa le hará entonces cambiar de su fe, porque él sabe que el Señor tiene el propósito y puede ser entonces un instrumento en sus manos, así como estaba entonces ¿quién? Daniel. Daniel era un instrumento en las manos de Dios allí, porque fue escogido entonces para servirle al palacio. Allí lo llevaron al rey y allí entonces él dijo, no, vamos a ponernos de acuerdo, le dijo a Mesac, Sadrach y Abednego, vamos a ponernos de acuerdo aquí, vamos a unirnos y allí entonces vamos para este propósito, ya no contaminarnos con la comida del rey ni con su bebida y no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Vamos a servirle a nuestro Dios como tiene que ser y Él nos va a honrar. Pues no dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Ahora, si usted deshonra a Dios, Dios lo va a deshonrar a usted. Pero si usted lo honra, Dios lo va a honrar. No importa cuando usted quizá va en su trabajo, le dice, vamos a hacer esta trampita aquí, vamos a hacer esta cosita que es pequeña, eso no, Dios no lo mira eso, una mentirita que vas a meter aquí para que hagamos esa trampita allí. Entonces, ¿usted cree que Dios no ve eso? Dios lo está viendo. Dios está haciendo, anotando y viendo las cosas, actuaciones que usted está haciendo. Pero si usted dice, no lo hagamos porque eso no le agrada al Señor. Entonces, no importa que vengan, quien venga y vamos a hablarle la verdad. Vamos a hablarle verdad, que no sea mentira. Y Dios va a honrar esa palabra. No importa las dificultades que vengan, los problemas, pero Dios va a honrar esa palabra, porque vamos a hablar verdad. Y allí entonces no se meterá en problemas. Pero cuando hay algo falso allí, entonces Dios no va a honrar eso. Dios no va a certificar esa palabra. Así que dice que entonces, fue entonces el caso del hijo pródigo. El caso del hijo pródigo, fíjese lo que él salió. Él salió de su hogar, él salió de su casa, él salió de las manos de su padre y le dijo, dame, padre, lo que me pertenece, dame la herencia, que quizá ¿qué le diría? Va, déjame que yo quiero trabajar, yo soy mayor de edad. Pues tenía 2 hijos este hombre. Allí Lucas 15, versículo 11, Lucas 15, versículo 11. Dice allí que este muchacho le dice al padre, el menor de ellos, dame mi parte de la herencia, que me voy. Quizás le comentó, quiero ser independiente, quiero montar mi negocio, quiero salir a recorrer el mundo y hacer otros negocios. Bueno, este padre quizás no le dijo que no, pero después le dijo, bueno, sí, se lo recogió y se le entregó. Le dolió en su corazón dárselo que se fuera a su hijo, pero se lo dio la herencia. ¿Qué hizo este hijo? Se fue al mundo, se fue a vivir perdidamente, dice, con sus amigos y gastó todos los bienes con ramera y los amigos allí en su afán de vida que estaba dándosela allí en ese mundo. ¿Ves? Se contaminó completamente. No hizo quizá lo que el padre, lo que le había dicho al padre, que iba a ser próspero, que iba a ser su negocio propio y esta cosa, iba a independizarse. No es lo que pasa hoy en día, que el muchacho al crecer, llegar a los 18 años, dice, no, ya soy un hombrecito ya soy una mujercita, yo puedo hacer yo lo que yo quiero, pero el padre no debe ser padre hasta que ese muchacho se muera, déjeme decirle, hasta que crezca, te puede tener 50 años, pero aún el padre le puede dar 4 palos todavía por el lomo para que pueda entonces respetar y disciplinarlo a la voluntad de sus padres. Así es nuestro Padre Celestial. Este pueblo tuvo que sufrir las consecuencias por desobediente, porque Dios le enviaba a los profetas, le enviaba a los mensajeros que se devolvieran a sus malos caminos para él no acabarlo, para él no exterminar esa ciudad, pero ¿qué? No oían sus palabras y allí entonces pagaron las consecuencias. Allí entonces estaba estos muchachos, Mesac, Sadrach y Abednego, pero ellos estaban arrasgados, pasando malas cosas, porque quizás los pensamientos que pasaban en ellos no eran fáciles, porque habían dejado atrás que todo su pueblo, toda su ciudad estaba quemada allí y ellos estaban esclavizados, pero ellos estaban seguros del cual habían creído, al Dios Todopoderoso, al gran Jehová
de los ejércitos. Entonces, vemos que este muchacho, el hijo pródigo, salió y despilfarró todos sus bienes, allí bebiendo perdidamente. Se apartó del brazo de su padre y gastó la herencia que el padre le había dado. Ve, se contaminó con el mundo. Y allí vemos muchos creyentes de esta manera. Pero mire la misericordia de Dios para con el hombre. Nos quedó escrita allí para nuestra enseñanza, nuestra admonición, para que veamos que la gracia de Dios, las misericordias de Dios son infinitas. Cuán grande, cuán lejos está el oriente al occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, lo dice el Salmo 103. Entonces, allí estaba entonces la misericordia de Dios con este muchacho que aun cuando él reconoció que había pecado contra su padre y contra el cielo, allí entonces dijo, volveré otra vez y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Son qué? Las misericordias y bondades de Dios. Y a Dios le agrada, déjeme decirle, amado hermano, cuando un hombre, una mujer reconoce su condición, reconoce el mal que ha hecho y quiere volver, quiere regresar nuevamente, y Dios no lo va a rechazar, porque un corazón contrito y humillado no lo rechaza, no desprecia a Dios, déjeme decirle. Por eso son las grandes misericordias y bondades de Dios, porque tenemos que saber y entender, hermano, primeramente, cuál es la largura, cuál es la anchura, cuál es la altura y cuál es la profundidad de Dios. No hay límite para Dios, para el perdón de Dios. Por eso, déjeme decirle cómo fue Dios que envió a su Hijo, mire, para entregarlo por estos indignos pecadores que éramos nosotros, arrevolcados en el pecado, pero con la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, fuimos lavados y limpiados de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que justificó? Fue Cristo, fue el que murió. Entonces, allí está el punto. No hay quien te acuse, amado hermano, cuando usted reconoce sus pecados, reconoce su maldad y retorna a su puesto, a su lugar, a unirse nuevamente con su Creador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que este hijo pródigo reconoció su maldad y regresó entonces a su padre, dándose a entender que he fallado, Padre Celestial. He fallado contra el cielo y contra ti, he pecado y no soy digno. Así que hazme como uno de tus jornaleros, fue lo que dijo este muchacho. Y allí Dios entonces, el Padre lo honró, le dio el anillo, le dio zapato, le dio vestidura y le mató el mejor becerro e hizo fiesta porque dijo, este hijo mío estaba perdido y ha regresado, estaba muerto y ha revivido. Así entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos rescató de la condición de la muerte y del pecado y nos trajo entonces ¿qué? A vida, a sentarnos ¿qué? En lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos aquí que así que Daniel, él se olvidó de todo lo que había pasado, amado hermano, que es lo que estaba atrás, y que se esforzó a buscar a Dios y seguirle y seguir adelante. Y es lo que todo creyente debe hacer, amado hermano. Daniel se olvidó. Él dijo, él conocía la profecía y él dijo que decimos que él pensó y le dijo al muchacho, vamos a unirnos aquí y a no contaminarnos a ese propósito. Porque sabemos que la profecía que dijo el profeta Daniel, que este pueblo iban a estar aquí esclavizados por 70 años y que quizás nos regresemos, pensaría él. Quizás nos regresemos, pues son muchos años que vamos a estar aquí metidos, pero vamos a servirle al Señor como tiene que ser. Vamos a unirnos con Dios cada día más y vamos a unirnos nosotros en ese propósito de no contaminarnos para darle siempre gloria, alabanza a nuestro Dios, el gran Jehová de los ejércitos. Esas serían las palabras que Daniel habló y comunicó con los muchachos para allí unirse en oración y ese propósito de no contaminarse. Y eso entonces tiene que ser, amado hermano, de cada creyente
del día de hoy que tiene que buscar a no contaminarse con el mundo, a salir y unirse cada día más con el Señor y buscar su rostro en oración para así hacer la voluntad y dejarse moldear para que Dios trabaje y haga el propósito conforme a su voluntad, agradable y perfecta. Así que la iglesia tiene que levantarse en ese mismo orden, amado hermano. La iglesia está adormecida en el día de hoy. La iglesia está fría, formal, pero Dios está metiendo fuego, fuego de Dios, el Espíritu Santo que Él prometió que Él derramaría sobre su pueblo, que allí dice que vendría un avivamiento, el cual mandaría al pueblo de Dios aquí sobre la tierra, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y es lo que tiene que entonces la iglesia despertar a la realidad, elevarse a esa atmósfera espiritual más alto, como águilas, remontarse a las alturas y reconocer el día que estamos viviendo, reconocer el momento que Dios nos ha puesto entonces delante y hacer la voluntad de Él, hacer esas obras que Él dijo que haría su iglesia en el día de hoy. Eso tiene que hacer la iglesia, olvidarse de lo que queda atrás y extenderse a lo que está adelante. Segunda de Corintios 5 dice, de modo que si alguno que esté en Cristo, nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, para el creyente no hay mirada atrás, amado hermano. No hay vuelta a los lados, no, sino mirando siempre al blanco. Ese es el creyente que tiene que estar hoy ya fijo, unido, allí, cimentado, arraigado en la palabra y creciendo en estatura de perfección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La iglesia tiene que despertar a esa posición. Así que el Señor siempre busca entonces a uno que le crea para llevándose a cabo ¿qué? El propósito con ese instrumento que Él ha llamado. Un testigo, así como hablamos la semana pasada, que siempre Dios tiene un testigo en cualquier lugar. Allá tuvo a Noé como testigo para hacer un arca y salvar a su familia y condenar al mundo por su predicación. Un testigo, una luz en el mundo. Ahora buscó a Moisés luego y ahora aquí, en el tiempo que estamos hablando de este tiempo cuando estuvo el profeta Daniel, tuvo ese testigo allí que todos sucumbieron en el pecado, el error, pero todos los que transportaron y estos que fueron escogidos, allí se paró uno firme, que fue Daniel, y dijo, no, yo no me voy a contaminar. ¿Y qué hizo él? Entonces, llamó entonces ayuda, buscó unidad con otros hermanos que habían estado con él, y allí entonces les dijo, vamos a unirnos y vamos a convenirnos en oración, y allí entonces vamos a tener victoria, porque Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, Dios nos va a prosperar donde quiera que vayamos. No dice la palabra que Él nos cuida delante y detrás, que nos guardará en la ciudad, nos guardará en el campo, donde quiera que usted pueda estar, amado hermano, Dios va a estar con usted si usted está seguro, si usted está afirmado, firme en la palabra de Dios, creyéndole a ese Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere entonces que testigos, y testigo tiene que ser entonces uno con Él. Uno con Dios es multitud, amado hermano. Usted está arraigado con Dios y seguro con Dios, y Dios entonces lo va entonces a ayudar en todas las cosas. Ese fue el caso entonces de Daniel. Él estaba seguro y él dijo, vamos a no contaminarnos, vamos a proponernos, hermanos, le dijo, y no nos contaminaremos. Así que Daniel se propuso a su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Allí entonces vemos que cuántos hombres, cuántas mujeres hoy llamadas creyentes se escapan un momentico
allí salen de la palabra para cualquier lugar y entonces se contaminan en bebidas, en vicio, cigarro, droga y todas estas cosas. Y allí entonces sucumben en el pecado. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fortaleza, no tuvieron esa fuerza de voluntad para no caer en esas tentaciones. Sabemos que como seres humanos que estamos aquí sobre la tierra, amado hermano, somos hombres y mujeres con debilidades en nuestros cuerpos, pero tenemos que pedirle entonces al nuestro Dios y Padre Celestial que nos ayude, que nos guíe, nos dirige y que nos libre de toda tentación. Pues esa fue la oración que hizo el Señor, porque las tentaciones están allí a la mano y el Satanás está allí presto para dárselas a conocer y dárselas a revelársela y decirle, pues esto es una revelación, ven, aprovecha, Dios no te va a castigar por esto, pero se las ponen muy bonitas, ¿sabe? Déjeme decirle, pero usted tiene entonces que discernir, tiene que captar, tiene que saber y entender lo que Dios ya le ha dicho en su palabra y que si usted lo hace, usted va entonces a fallarle a Dios. Fue lo que hizo Daniel, que no le falló a Dios, aunque estaba en un lugar como esclavo. Allí quizás tuvo un privilegio, eso sí debemos decir, tuvo un privilegio que no estaba haciendo ladrillos, trabajando en las carreteras, las construcciones por allá como los otros esclavos, pero él tuvo la guianza dada por Dios, porque fue la gracia que le dio Dios, para que como sabio, sabiduría, entendimiento que tenía, y era muchacho de buen parecer, llevaron entonces que al palacio a servirle al rey. Eran esclavos, pero estaban un poquito más cómodos, pero allí ni con eso, ni porque le tenían esas tentaciones de esos tremendos platos de comida, de esos resplandores de belleza que había allí, quizás mujeres, quizás plata, dinero, distintas cosas de lujo que había allí, ellos decidieron a no contaminarse ni honrar a dioses ajenos, sino al gran Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque estaban unidos, seguros de lo que estaban profesando. Así que vemos que siempre Dios busca un testigo para hacer el propósito que Él quiere llevar a cabo. Qué bueno entonces, amado hermano, tener buenos amigos, tener buenos hermanos en cual podamos nosotros confiar, en cual podamos decir y depositar esa confianza de una palabra que no esté pasando un problema, una lucha, y decir, Señor, yo tengo mi amigo aquí, voy a apoyarme contigo, voy a unirme en oración contigo, ¿te quieres unir conmigo para que allí arreglemos, Dios nos ayude a solventar estos problemas? ¿Ves? Entonces, eso es bueno, hermano, tener buenos amigos así para unirse para un propósito. No dice la palabra que si Dios se convirtiera en la tierra, por cualquier cosa que pidiese en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Ve, en mi nombre, pidiéndolo, ven, unido. Si dos se convinieran en la tierra, aquí el profeta Daniel se convino no con dos, se convino con tres, imagínense, y él eran cuatro. Y ahora allí estaba entonces seguro que él iban a servir al Señor y no se iban a contaminar con las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Daniel está cierto de Dios. Él estaba cierto de Dios. Se convino con su amigo allí. ¿Para qué? Para el propósito. Y era no contaminarse con el mundo, el cual habían sido llevados esclavos. Cosas bonitas, cosas preciosas. Estaban en el palacio con el rey. Todo a sus manos. Pero no se contaminaron porque era su propuesta, ni con la carne del rey, ni con su beber, que era el vino. Y el Señor, por cuanto honraron su fe, Él los honró dándole dones y sabiduría, ciencia, interpretación de sueños y descifrando enigmas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese lo que acontece. Dice la Biblia allí, el versículo, entonces leemos el versículo 9. Dice, y puso Daniel en gracia, y puso Dios a Daniel en gracia
y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor, el rey, que se señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestro rostro más triste que los de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el eunuco aquí tenía temor porque el rey le había dado un mandamiento. Vamos, agarra a estos muchachos, escógelos, prepáramelos allí, enséñame las lenguas, los estatutos aquí, las leyes aquí de Babilonia, y los que estén bien preparados allí me los alimenta, bien preparados para que vengan dentro de 3 años, me los pongan al servicio aquí en el palacio. Y este eunuco tenía temor de no darle a los alimentos que el rey le había dicho para que tenerlos bien preparaditos allí. Pero como ellos se habían propuesto, Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego se habían propuesto a no contaminarse con las comidas ni con nada de lo que estaba allí en ese palacio o lo que les iban a dar para alimentarlo, Daniel les dice entonces a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice: prueba, te ruego, tu siervo 10 días y denos legumbre a comer y agua a beber. Parezca luego delante de ti nuestro rostro y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Según que vieren, harás con nosotros. O sea, haz una prueba, le dijo Daniel. No nos des esa comida. O sea, tú vas a traerla como si nos los diera, pero no nos la vamos a comer, sino que traernos legumbres. Vamos a comer legumbres más bien. Y entonces haz la prueba por 10 días. Dentro de 10 días tú vas a ver cómo estamos nosotros en la condición, si estamos fuertes o estamos débiles. Si estamos débiles, tú harás con nosotros lo que tú quieras, pues. Pero si estamos bien, bueno, tú vas a ver la diferencia. Pero ¿qué pasó? Cuando el eunuco aceptó y le trajo legumbre a estos muchachos, los demás sí le daban la porción porque los otros no le ponían cuidado a esto. Pero a ellos 4, ellos se propusieron a no contaminarse con esas comidas que eran sacrificadas, quizás a los ídolos que tenían ellos allí, pero ellos le dijeron: no, vamos a darnos legumbre más bien. Y comieron legumbre allí por 10 días. Y cuando apareció entre 10 días a verlo, su rostro, estaban más fortalecidos todavía que los otros muchachos que comían de la ración del rey. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué era aquello? Dios honrando la fe de estos muchachos porque se habían quedado unidos con él. Se habían apegado a las reglas del Señor y Dios entonces lo estaba honrando allí. Dice el versículo 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábale legumbre. Y estos 4 muchachos Dios conocimiento. Imagínense lo que le dio el Señor por verlo honrado. Este es el versículo 17. Le dio conocimiento, le dio inteligencia, le dio en toda letra, ciencia, más a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Ves? ¿Qué era? Dones dados por el Espíritu a estos muchachos porque lo habían honrado y lo habían buscado de corazón. Estaban ¿qué? Unidos con el Señor y ellos unidos a ese propósito de no contaminarse. Esa era la gran razón que ellos propusieron y lo estaban logrando. Y llegó el momento, dice allí, ahora, el versículo 18 dice: pasando pues los días,
al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al príncipe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. O sea, se lo presentaron al rey ahora, a Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fue hallado en ellos entre todos los otros como así es, entre todos los otros como Daniel, Ananías, Azarías, Misael, Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Ves? Allí alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cómo Dios los dotó de estos dones, de esta sabiduría, de esta ciencia de interpretar sueños y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque honraron a Dios. Ellos se quedaron con la palabra, ellos se quedaron con lo que Dios, el gran Jehová de los ejércitos, le había dado a ellos, y entonces estaban allí, ¿qué? Dando, resplandeciendo delante del rey, dándole a conocer la gracia, la sabiduría, la ciencia que Dios le había dado a cada uno de ellos. Y fue demostrado más adelante, fue demostrada cómo Dios los honró a estos hombres, a estos muchachos que se quedaron con la palabra y quedaron unidos con Dios allí, y Dios le dio cada día más, porque vemos que en el capítulo 2, allí este rey Nabucodonosor tuvo un sueño que llegó a su cama allí mientras durmió, pero el sueño se le espantó. Dice que este sueño lo atormentó bastante cuando lo soñó, pero al soñarlo allí llamó a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos, a los magos, todo lo que tenía allí a su disposición para que le interpretaran este sueño que había tenido. Y allí entonces estos hombres que tenía de confianza allí, astrólogos y adivinos, fueron y le dijeron: no, rey, no podemos interpretar. Cuéntanos qué fue el sueño que tuviste para poder interpretar. Y el rey: no, yo no se los voy a decir, porque primero se me olvidó, y segundo que si se los digo, ustedes me van a inventar algo para librar sus cabezas, porque la ordenanza que el rey había dado era que si no le decían ese sueño, los iba a matar a todos esos adivinos, a todos esos sabios que tenía allí en la ciudad, allí en Babilonia, en este país. Allí entonces fueron todos esos adivinos y no pudieron interpretarle el sueño por nada del mundo, porque no pudieron, no sabían qué era. Y allí entonces dice el capítulo 2, el versículo 11, dice: finalmente el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada es con la carne. Por tanto, el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Allí estaba entonces, ¿qué? Estos muchachos también en ese negocio, metidos porque también iban a morir, porque no había quien descifrara ese sueño. Pero allí estaba uno que estaba unido con Dios, junto a 3 muchachos más, Mesac, Sadrach y Abednego, que ellos se unieron en oración, se unieron para que Dios le diera ese misterio que estaba allí escondido en ese sueño del rey, y allí se lo declararon. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Ellos fue los que dieron entonces el sueño a interpretarle al rey, y allí entonces libraron de la muerte a cada uno de estos sabios y adivinos que estaban allí en ese país de Babilonia. Amado hermano y amigo que me escuchan en esta hora, Dios en su gran misericordia quiere siempre un testigo, y ese testigo quiere que seas tú, que te unas con Dios, y Dios entonces te va a dar entonces esa gracia, esa sabiduría para que le pueda servir al propósito que Él quiere llevar a cabo contigo. Dios quiere levantar su pueblo, quiere levantar una iglesia que en el día de hoy tiene que estar en esa atmósfera espiritual, que tiene que llegar a su nivel, el cual Dios tiene entonces que darle esos dones, así como se los dio a estos muchachos, Mesac, Sadrach y Abednego, de sabiduría, de inteligencia, de profecía, de
interpretación de lengua, interpretación de sueño y todas estas cosas, discernimiento por el Espíritu Santo, toda esa dotación Dios se la está entregando ¿qué? A su iglesia, a su pueblo, para que se levante en fe y así pueda crecer, pueda llegar a esa estatura de perfección. Esto es lo que el Señor le está dando en este momento que estamos viviendo a la iglesia del Dios viviente, para que así avance al propósito de Dios y unirse entonces para que hacer entonces que la obra lleve a cabo esa gran obra a través del Espíritu Santo. Allá Dios necesitaba un testigo, fue Noé. Necesitó un testigo aquí, Daniel. Y necesita un testigo aquí en este día que estamos viviendo para hacer mover este mundo. Allá con el día de Pentecostés tuvo 12 testigos, o 120 testigos, el cual allí hicieron una obra maravillosa, una obra que Dios ya la había hablado y la había expresado que ustedes van a hacer esta obra. Pero esperen allí en Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y a lo último de la tierra. Por eso, amado hermano, usted con Dios, usted será un testigo y será entonces llevada a cabo esa obra maravillosa que quiere Dios llevar a cabo a través de usted. Así que Dios te bendiga, amados hermanos. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre. Te damos gloria, honra, alabanza en este día, Señor Jesús, cuando nos has permitido hablar, Señor, abrir mis labios, Señor, y expresar tu grandeza, tu gloria, tu maravilla, Padre mío, que tú quieres hacer en este día, el cual estamos viviendo, Padre mío. Oh, Padre Santo, si hay un día, Señor, un momento el cual Dios se ha manifestado más y quiere más y más de su pueblo, es este día que estamos viviendo, Padre mío. Oh, Señor Jesús, sabemos el día y la hora que estamos viviendo, que ya no hay más tiempo. Oh, Señor, usted quiere, Señor, que la gente, el hombre, la mujer de Dios se levante en fe y pueda despertar a esta realidad. Oh, para que usted pueda entonces alumbrarlo con su luz y allí resplandecer en medio de tantas tinieblas, el cual está en este mundo. Así que te pedimos, Señor Jesús, que te reveles a los corazones de tu pueblo en el día de hoy. Oh, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, bendice tu iglesia, Señor Jesús, levántala en fe y ayuda a aquellos que no te conocen, Padre mío, ábrele a sus corazones, Señor, revélatele para que puedan despertar a esta gran verdad. En el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.